El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo es una de las fiestas más antiguas que tiene la iglesia, de las primeras que comenzó a celebrar la iglesia primitiva. ¿Por qué lo celebramos juntos? ¿Por qué no hay una fiesta nomás de San Pedro y otra fiesta nomás de San Pablo? ¿Por qué San Pedro y San Pablo juntos? Porque estos dos hombres forman las columnas fuertes sobre las cuales la iglesia nació, comenzó a predicar y a conocer las cosas de Jesucristo. Hay que tener muy en cuenta que Jesús tenía muchísima gente que lo seguía. Vamos a ir haciendo así como de lo más a lo menos. Había miles de personas que lo seguían. Acuérdense las personas que fueron a la multiplicación de los panes, 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Luego Jesús tenía 72 discípulos y discípulas, ahí personas que andaban muy cerca de él. De estos discípulos o de otras personas, Jesús elige 12 apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Simón, Tadeo, etc. Los 12 que van a vivir con él 3 años. Y luego de los 12, Jesús va a escoger, así como que va a escoger como a 3 que quería más, que se los va a llevar a la transfiguración. Díganme quién fue con él a la transfiguración de nuestro Señor. Simón Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Eran como los más cercanos a Jesús. Pero de entre los 3, aunque Juan era el discípulo amado, no fue el elegido, fue Pedro. Pedro, ¿no? Entonces, Cristo le va a encargar a Simón su iglesia. Y le va a hacer algo muy peculiar a Pedro. Le va a decir: ya no te vas a llamar Simón. De aquí en adelante te vas a llamar Kefas. En griego, piedra. En latín, Petrum. En español, Pedro. Que no es un nombre. No es un nombre como tal, Pedro. Es una significación. Tú eres la piedra, Simón. Tú eres la piedra sobre la que edifico mi iglesia. La iglesia de Jesucristo edificada en Pedro. A mí cuando llegan unos hermanos separados, con todo el respeto del mundo para ellos, a mi casa a decirme que ellos pertenecen a la iglesia de Jesucristo, pues a mí me da risa eso. Digo, ¿y de dónde se sacó usted eso? ¿De dónde? Yo le argumento. ¿Sí escucharon el evangelio del día de hoy? Sí, ¿no? Le dijo: ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos, Pedro. Lo que ates aquí quedará atado allá. ¿Qué es allá? En el cielo. A ti te doy las llaves, Pedro. Fíjense, y a mí me da mucho gusto analizar esta palabra con mucho detenimiento. ¿A quién más le dio llaves Cristo? A nadie, ¿eh? Estaban los 12 ahí, pero no le dijo: a ver, Juan, tú también me caes bien, ven, te voy a dar también a ti una llavecita. Y a ver tú, Judas Tadeo, que te quieren tanto, te voy a dar otra llavecita. No se la dio. No. Solo se las entregó a Simón, Pedro. ¿No? Pero ¿por qué a Pedro? ¿Qué vio Jesús en Pedro? Pues hay muchas interpretaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos en lo que dice la palabra de Dios. Jesús lanza una pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, o que eres Elías, o eres o eres otro. Y Pedro es el que dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es el único valiente que se atreve a decir lo que es. Y por eso Jesús le dice: dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre,
sino mi Padre que está en el cielo. La otra cosa muy importante que yo me puse a analizar, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que Bueno, señores, aquí tenemos que ver más allá de la debilidad humana. San Pedro, aunque es un santo, no dejó de ser un hombre. Y por debilidad humana lo negó, por miedo, por lo que haya sido. Pero al final, Jesús, y yo quiero hacerles, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Jesús cuestiona a Pedro seriamente 3 veces. Le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los otros 11 que ahí andaban. Bueno, ya no más 10, porque la pregunta fue después de la resurrección de Jesús. O sea, el cuestionamiento viene cuando ya me negaste. A ver, Pedrito, ven, tú me negaste 3 veces. O sea, el cuestionamiento viene cuando Jesús ya está resucitado, cuando Jesús sale de la tumba y anda con ellos. Y ahí le dice, Pedro, ¿me aman más que estos otros que están aquí? 10. ¿No? Y Pedro le dice, sí, Señor. Le pregunta por segunda vez, ¿me aman más que estos, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez, Pedro, ¿me aman más que estos? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le va a decir algo hermoso, le va a decir, apacienta mis ovejas. Las ovejas, el pueblo de Dios, no son del padre Arturo o del padre de su parroquia o del obispo fulano. Las ovejas somos de Jesús. Y a Pedro le va a encargar pastorear, no adueñarse las ovejas. Por eso le dice, apacienta a mis ovejas, cuídalas, ¿no? Sus hijos no son de ustedes, ¿sabían ustedes eso? Sí. Son de Dios. Y Dios les va a pedir cuentas de cómo andan sus hijos. Por eso Dios les dice, apacienta mis ovejas a Pedro. También a ustedes Dios les va a pedir cuenta de su familia. Apacienta mis ovejas, Pedro. Entonces, cuando a mí los hermanos separados dicen que Pedro no fue el primer papa, entonces, ¿qué fue? Díganme, por favor. Claro que el primer papa de la Iglesia Católica se llama Pedro. Un hombre originario de un pueblo, ahorita a ver si no me equivoco, creo que Betsaida, nació San Pedro, y vivió en Cafarnaúm. Vivió en Cafarnaúm, un lugar a la orillita del lago de Galilea, un lugar hermoso, donde él vivió, donde Jesús le curó a la suegra, y donde Jesús va a hacer su vida pública muy ampliamente. Pedro era pescador, imagínense el pobre de San Pedro, qué inteligencia tenía. Pues era inteligente, pero no tenía mucha capacidad, como otros sí la tenían. Pero Jesús se fija en él y lo prueba y le pregunta 3 veces. 3 veces me negaste, 3 veces te cuestiono, Pedro. ¿De veras quieres ser el primer papa, Pedro? Y Pedro se convierte en el primer papa de nuestra iglesia. Y el que se haga de otra religión, pues se va a hacer una religión de hombres. ¿Sí sabían ustedes que este es el fundamento mismo de nuestra iglesia? Capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Muy bien, pero aquí dice que muchos no entendían quién era Jesús. Como mucha gente ahorita, a mí hay mucha gente que me pregunta cosas muy tontas, discúlpenme la palabra. Cosas muy, de cosas simples y sencillas que tienen una respuesta tan profunda que necesitamos estudiar. Todos necesitamos estudiar, todos. Nadie puede decir, no, yo ya lo entiendo todo. Está muy perdida, señora. Ahora vamos al otro. Pedro, según los Hechos de los Apóstoles, San Pedro va a ser el primer obispo de Antioquía. Pero después de estar en Antioquía, Pedro, ya más viejito, se va a ir a Roma, donde se va a establecer como primer obispo de Roma. Y por eso el Papa está en Roma. ¿Por qué se fue a Roma el apóstol Pedro y no se quedó en Jerusalén? Porque Roma era la capital del mundo. En Roma estaba el poder político, el poder monetario, el poder, todo estaba en Roma. Roma era el centro del mundo en ese tiempo conocido. Entonces Pedro se establece en Roma con comunidades cristianas que ya existían ahí. Y según la historia y según las narraciones del primer siglo, que no están en el Evangelio, pero hay muchas otras fuentes escritas que no están en el Evangelio que hablan de cómo murió San Pedro, ¿no? San Pedro muere asesinado por el emperador Nerón entre el año 64 y 67 por odio, crucificado de cabeza. Después de Pedro va a venir el obispo Lino, que va a ser el segundo papa de la iglesia. Lino se llamaba el segundo papa de la iglesia.
Y así hasta un hombre que se llama Francisco, que todos conocemos. Así que todos los hermanos separados, yo el otro día hablé con uno y le dije, demuéstrame históricamente dónde está tu iglesia en el primer siglo, cuando muere Cristo. Pues no lo pueden demostrar, nosotros sí. Nosotros como católicos podemos irnos. Francisco, ¿cómo se llamó el papa anterior a Francisco? Benedicto XVI. Y luego nos vamos con otro, Juan Pablo II. Y luego nos vamos con otro, Juan Pablo I. Y luego Pablo VI. Y luego Juan XXIII. Y así nos podemos ir hasta Pedro. Toda la historia de los papas, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero fueron papas, se llama sucesión apostólica, señoras, señores. Es como una cadenita, es una cadenita sobre otra. Y eso, escúchenme bien, ninguna religión lo tiene. ¿Sabían ustedes eso? No hay sucesión apostólica. No hay sucesión apostólica en ninguna secta protestante. Todas empezaron del siglo XVI para acá con mi primo hermano Lutero. De ahí para acá se vino toda esta, discúlpenme la palabra, toda esta peste de cosas. De ahí se vino toda esa, pero de ahí para adelante ya no tienen a nadie. Nosotros sí. Nosotros tenemos hasta ahorita 360, no me acuerdo si 366 papas, ¿estoy en lo correcto? Algo así. Por si me equivoco en alguna cifra, me disculpa, no la tengo precisa ahorita. Pero tenemos todos esos papas. Entonces, ¿por qué andan dudando ustedes de la iglesia verdadera de Jesucristo? Es esta, no hay más. La historia no lo dice y la Biblia no lo aclara. ¿Vamos con San Pablo o ya con eso tienen? Con San Pablo ocupa una hora o más. No, San Pablo es una cosa impresionante, ¿eh? Bueno, ¿qué cautivó a Pedro y qué cautivó a Pablo? A Jesucristo. A ver, señores, el que conoce a Jesucristo de a de veras no se puede quedar quieto. Yo no me explico cómo un muchacho atarantado o señor dice, yo sí creo en Dios, mamá, pero no se le nota con esa flojera que vive, con esa mediocridad, haciéndole daño al otro, metiéndose en lo que no le importa, amolándose al prójimo, siendo un bueno para nada. Pues, ¿de veras amas a Dios? O sea, una persona que conoce a Jesucristo, que conoce su vida, su obra, su palabra, no se puede quedar quieto. Jesucristo cautiva y hace que aquella persona deje de ser esas cochinadas que está haciendo, cambie su vida y sea otra persona. Es decir, no puedes conocer a Dios solo en tu corazón y decir, yo lo quiero mucho a Dios aquí adentro de mí, pero afuera de mí no, porque afuera de mí soy una sinvergüenza y soy una vulgar y soy una... No se puede, eso es hipocresía. Una persona que conoce a Jesucristo, hay un canto que dice, es imposible conocerte y no amarte, amarte y no seguirte. Así es, el que conoce a Jesús y no lo ama es una chismosa mentirosa. El que lo ama y no lo sigue es un mentiroso chismoso. Esto es mentira. El que conoce a Jesús lo ama y el que lo ama lo sigue. Y se cautiva tanto que le dan ganas de aprender. Yo conozco mucha gente que a mí me dice, yo tengo ganas de aprender, padre, enséñame. Y le digo, vete a YouTube, ahí tengo un canal, ahí te enseño si quieres, porque no puedo de uno por uno, no alcanzo. Pero ahí está, ¿no? Y hay mucha gente que empieza un caminito de conocimiento de Dios y entre más lo conoce, más lo quiere y más lo quiere y más lo conoce. Y más lo comprende y lo ama. Y cambia su vida, porque Jesucristo cambia la vida de una persona en cualquier problema que tenga. Una persona que está deprimida, Jesucristo le puede quitar la depresión. La mejor pastilla para la depresión es Jesucristo. ¿No? Una persona que tiene soledad, que tiene tristeza, que tiene dolores, Jesucristo es la solución. Y miren lo que dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Esta carta, San Pablo la escribe cuando ya lo van a matar. Fíjense, la carta a Timoteo es una de las cartas más enternecedoras de San Pablo. Fíjense lo que dice. Cuando todos me abandonaron, ¿se han sentido abandonados ustedes? Sí, ¿verdad que sí? Sobre todo cuando les va mal. Cuando te va bien nadie te abandona. No, cuando te va mal, cuando te está yendo de la patada, ahí es cuando te dejan solo. A San Pablo lo van a matar. Está encarcelado en Roma. Están a punto de fusilarlo, porque le van a cortar la cabeza a San Pablo. Y dice, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos.
Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Cuando todos me abandonaron, el Señor me acompañó. Así es. Hay personas que a veces no entienden la presencia de Dios en sus vidas y quieren que alguien vaya y los abrace, los apapache y les diga, no, señora, ¿y su compañía qué no es Dios? ¿No? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Su conocimiento. Pero ¿cómo va a tener fe si no conoce a Jesús? El primer camino para tener fe es conocer a Jesús. Si no estudiamos, si no vamos a misa, si no rezamos, si no leemos algo, pues no vamos a conocer a aquel que amamos. No se puede, nos convertimos en unos hipócritas. Y por eso hay mucha gente que a mí en lo particular a veces me escribe en WhatsApp con unas preguntas tan raras y tan extrañas que le digo, oiga señor, ¿usted no lee nada? No, es que me da flojera. No, pues entonces no, yo no tengo ni varitas mágicas, ni remedios, ni tés, ni pastillas que hagan a una persona amar a Jesús. Esto le toca a usted y usted tiene que buscar la manera de conocer a Jesús. Tiene que ir por lo menos a misa los domingos. Y si puede, cómprese un libro de oraciones. Y si puede, métase a internet, hay cosas maravillosas ahí, ¿no?, que le van a ayudar a usted en su crecimiento espiritual. Porque las cosas de Dios no entran por té, ni por pastillas, ni por remedios, ni por curaciones. Entran por el estudio mismo de la palabra de Dios. Y yo quiero platicarles que San Pablo era muy diferente a San Pedro. San Pablo era fariseo, era un hombre muy preparado, originario de Tarso. También se le cambia el nombre por costumbre, se llamaba Saulo. ¿Se acuerdan que se llamaba Saulo? Y le cambian el nombre a Pablo. Pablo es como un tipo apodo, no es un nombre, ¿no? Entonces, los dos tienen un cambio de nombre, San Pablo y San Pedro, pero los dos son muy diferentes. De hecho, entre los dos hay diferencias. Por ahí un día medio se pelearon, ¿no? Y por eso yo cuando alguien se enoja o se pelea en una iglesia, pues no me asusto. Yo digo, pues ¿de qué te asustas del muerto y te abrazas del cajón? A veces hay gente que se asusta mucho de un padre y no se asusta de su hijo marihuano que tiene en su casa o de su hermana que está en malos pasos. Hay mucha gente que se asusta del padrecito de la iglesia, pero no se asusta del hijo, de la esposa, de los negocios en los que anda metido su familia. Oiga, señora, para señalar hay que tener primero mucha calidad moral, ¿no? Entonces, yo cuando veo estas situaciones, escúchenme bien, lo que le va a decir Cristo a Pedro, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, Satanás le hace los mandados. Aunque le inventen, le digan, le levanten falsos, o haya sacerdotes buenos o malos, o religiosas, o laicos sinvergüenzas, la iglesia va a seguir, porque la iglesia no es obra de hombres, es obra de Dios. Esto no es obra suya ni mía, esto es obra de Dios nuestro Señor, que lleva a cabo la iglesia. San Pablo era un hombre muy preparado, era un hombre muy aventado, era un hombre apasionado, que lo cautivó Jesús. Jesús lo cautiva y Jesús lo tumba de ese orgullo que tenía y le dice, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Pablo, de ser perseguidor, se convierte en perseguido, en ser un hombre de Dios íntegro, entero. San Pablo también muere martirizado. Fíjense, cuando uno sigue a Dios, lo único que le espera es, y San Pablo lo va a decir, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. San Pablo también se presenta como un hombre débil, como un hombre frágil, que se cansa, que se angustia. Si ustedes andan buscando en la iglesia sacerdotes perfectos, se los debemos, no tenemos. No hay, señoras, no hay, ¿no? A ver, ustedes preséntenme hijos perfectos, quiero ver sus hijos. ¿Tienen algún hijo por ahí perfecto? No, o sea, tenemos hombres en la iglesia que trabajan mucho y que le ponen muchas ganas. Ustedes han conocido sacerdotes muy buenos, díganme si no. También uno que otro no tan bueno, pero también han conocido buenos sacerdotes que se entregan y se parten el alma, y otra cosa, se parten sirviéndole a Dios. Así es esto. Así que, señores, nuestra fe en la iglesia está en los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Qué significan las llaves de Pedro? Las llaves que abren el reino de los cielos. A ti te entrego las llaves, Pedro, solo a ti. ¿Qué significa la espada de San Pablo? La palabra de Dios. San Pablo dice, la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿no? Eso significa, por eso San Pablo trae una espada, porque la espada de San Pablo era la palabra de Dios. Y también porque Pablo muere decapitado en una basílica en Roma. A ver si un día vamos, yo no he ido, pero a ver si un día nos vamos, ¿cómo ven? Y muere decapitado San Pablo
por odio a la fe. Los dos en los tiempos del emperador Nerón, entre el año 64 y 67 después de Cristo, más o menos 30 años después de que Jesús asciende al cielo. Esta es una gran fiesta de la que les puedo hablar horas y horas y no termino. Pero ahí en YouTube, ahí nos vemos. Ahí sí les hablo horas sin parar. Y ahí pueden aprender. Nomás es que usted quiera, señora, actualícese, no pasa nada. Porque la ignorancia es el abono de las sectas protestantes. ¿Sabían ustedes eso? Entre más ignorante sea el católico, más fácil es de convencer. ¿A ustedes ya les hacen los mandados, sí o no? Sí, ya van ustedes y no, ya hasta les tienen temor. Porque ustedes más o menos entienden. Y hoy hablamos del fundamento de nuestra iglesia. Yo les dije a unos hermanos separados, les dije, si usted me enseña en qué lugar de la Biblia Cristo le entrega a su pastor la iglesia, yo mañana me bautizo con usted. Enséñamela. Pero si yo se lo enseño, ¿usted se bautiza con nosotros otra vez? No vengo a eso. Bueno, si quiere, acépteme el reto. Capítulos 16 de San Mateo. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una, nomás una. No esta multitud que tenemos, ¿no? Nomás una. Ahí verán ustedes el día que se hagan de otra secta, se van a hacer por listos, no por otra cosa.